Deberías haber visto su cara esa noche. No, no era la cara de la traidora que entró riendo con el pelo alborotado por el viento de la calle, como si nada. Era la de una mujer que por fin se dio cuenta de que no tenía ni idea de con quién se había metido. Esta no es una historia de gritos ni de platos rotos. No. Esta es una historia de venganza fría, quirúrgica, de esas que no te dejan dormir ni un solo día de tu vida. Y todo empezó con una carpeta de cuero negra en el medio de nuestra mesa de comedor. Era un jueves por la noche. Yo estaba sentado en la oscuridad en la penumbra del comedor, y la única luz que había en toda la casa era la de la cocina, una luz blanca, fría, casi como la de un quirófano. La luz brillaba sobre la mesa y sobre la carpeta que había puesto allí, como una sentencia. Valeria entró. No me vio al principio. Iba canturreando como si estuviera en las nubes, una mujer sin preocupaciones que creía haber engañado al mundo entero. Pero yo ya lo sabía todo. Meses de mensajes de texto en su teléfono, excusas tontas, desapariciones repentinas, todo se había convertido en un mapa que hasta un ciego habría podido leer. Y esa noche yo no estaba ciego. No sentía rabia. Era algo mucho más peligroso que eso, una calma absoluta. La calma que siempre precede a una tormenta. Valeria dejó las llaves en la entrada y se dirigió directamente a la cocina. No fue hasta que se acercó lo suficiente que me vio sentado allí en la oscuridad. Soltó un pequeño sobresalto. ¿Todavía despierto?, preguntó con un tono demasiado casual. No le respondí. Mi mirada estaba fija en la carpeta. Ella siguió mi mirada y la vio. Negra. Solitaria. En el centro de la mesa, como un veredicto. Frunció el ceño con nerviosismo, dio un paso hacia mí, intentando descifrar mi expresión, pero me mantuve impasible. ¿Qué es eso?, preguntó por fin. Solo le hice un gesto con la cabeza. Suficiente para que entendiera que tenía que abrirla. La vi tragar saliva antes de acercarse. Sus manos le temblaban un poco mientras se acercaba a la carpeta. Y sin decir una palabra, la abrió. Dentro había fotografías, capturas de pantalla, impresiones de mensajes de texto, pruebas irrefutables de cada una de sus mentiras. Y en la parte superior, una nota escrita a mano, de solo 5 palabras: no hay vuelta atrás. El rostro de Valeria se puso pálido. Esto no significa nada, intentó decir, pero su voz se le rompió a la mitad. Significa todo, le respondí. Y el silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. En ese momento no hubo gritos, ni llanto, ni drama. No hacían falta. Ella ya lo había entendido todo. Pero lo que no sabía era que eso era solo el principio. Porque debajo de esa carpeta había algo más, algo que cambiaría para siempre su forma de verme. Valeria se quedó ahí parada, con la carpeta aún abierta delante de ella, pero sin atreverse a mirar lo que había debajo. Su respiración era rápida, entrecortada. Podía oír cómo tragaba saliva, como si su propia garganta se negara a aceptar lo que estaba pasando. Yo, en cambio, seguía allí sentado, sin moverme, como un juez que espera una sentencia que ya conoce. ¿Qué hay ahí abajo?, susurró como si temiera que al decirlo en voz alta se hiciera realidad. No le respondí. Todavía no. Dejé que el silencio se estirara hasta el punto de la ruptura, y luego, con un movimiento lento y deliberado, levanté la carpeta y la hice a un lado. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Sobre la mesa, perfectamente alineados, había 2 sobres cerrados. En uno, escrito a mano, su nombre. En el otro, ningún nombre, solo una palabra, escrita con letras grandes y firmes como un puñetazo final. Ella temblaba, mirando de un sobre a otro. Su mano se dirigió directamente al que tenía su nombre. Lo abrió con dedos torpes y sacó una hoja de papel. Mientras leía, su cara pasó de la confusión al miedo y, del miedo, a una especie de vacío. No puedes hacer esto, balbuceó. Claro que puedo, le respondí con calma. Ya lo hice. El papel no dejaba lugar a dudas. Era un documento de divorcio con la fecha, la firma y todos los trámites hechos. Había tenido tiempo de sobra para prepararlo mientras ella pensaba que yo no sabía nada. Cada línea estaba escrita con precisión quirúrgica, sin rastro de emoción. Porque ya no quedaba nada. Valeria dejó caer el papel sobre la mesa, lo miró como si fuera un arma apuntándole al pecho,
y luego se volteó lentamente hacia el segundo sobre. ¿Y este?, preguntó con voz apenas audible. Esta vez sonreí. No de felicidad, ni de venganza inmediata. Era la sonrisa de un hombre que ya no tiene nada que perder. Ese, le dije despacio, es para ti. Cuando lo termines de leer, lo entenderás. Ella dudó. Por un segundo pensé que no se atrevería, pero al final rasgó el sello y sacó el contenido. Era una serie de fotografías. No de ella ni de su amante. Eran fotos de nuestra casa. De cada rincón, de cada cajón abierto, de cada una de sus pertenencias personales, ya empaquetadas. Tienes hasta mañana al mediodía, le dije con frialdad. Tus maletas ya están hechas. Valeria me miró como si no me reconociera. Como si el hombre sentado frente a ella no fuera aquel con el que había compartido años de su vida. Su voz salió rota, no, no puedes hacerlo. Me incliné hacia ella por primera vez en toda la noche y en ese momento le dije las únicas palabras que realmente necesitaba escuchar: no estoy jugando, Valeria. Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. Ella volvió a mirar las fotos. Luego la carpeta, luego el sobre. No había salida. Y en sus ojos por primera vez no vi arrogancia ni desprecio, ni siquiera culpa. Solo miedo. Se dejó caer en la silla frente a mí, derrotada. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó sin fuerzas. Hace mucho tiempo, le respondí sin apartar la mirada. Solo estaba esperando el momento correcto. Bajó la cabeza. Sus manos, que siempre habían sido tan firmes, ahora temblaban sin control. Por un segundo pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Quizás porque sabía que sus lágrimas ya no podían conseguir nada. Me levanté, cogí la carpeta, los sobres vacíos y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me volví para verla una última vez. «Ay, Valeria», le dije con voz baja, casi como un secreto. «Mira debajo de la mesa». Su expresión se transformó en confusión mientras desaparecía por el pasillo. Y entonces, cuando se inclinó, lo vio. Una pequeña caja, perfectamente envuelta con una cinta roja. Y en la parte de arriba, una nota. «Para que no olvides quién ganó». Valeria miró esa pequeña caja como si contuviera veneno. Sus manos temblaban, pero aún así se inclinó y la tomó. El silencio de la casa era tan profundo que podía oír el leve susurro del papel al moverse. Se enderezó lentamente y puso la caja sobre la mesa, frente a ella. La cinta roja brillaba bajo la luz fría de la cocina, como una burla, anunciando que no era un regalo cualquiera. Sus dedos dudaron un momento. Luego, casi con resignación, desató la cinta, rasgó el papel lentamente, como si cada segundo de demora pudiera cambiar un destino que ya estaba escrito. Dentro de la caja encontró algo que no se esperaba, un pequeño manojo de llaves. Su cara se llenó de pura perplejidad. Tomó una de ellas entre sus dedos, mirándola sin comprender. Al lado de las llaves había una nota doblada por la mitad. Con cuidado, la abrió. La letra era la mía, clara, firme, sin temblor. «Estas son todas las llaves de esta casa. Desde mañana, ya no te pertenecen. Pero la última te llevará a donde realmente debes estar». Valeria buscó en el manojo y vio otra llave, marcada con una cinta azul. La cogió mirándome con ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Qué es esto?, murmuró. La miré sin parpadear. «Es justicia». Abrió la boca, pero no dijo nada. Se limitó a bajar la mirada hacia la llave azul. En el mismo sobre había una dirección escrita, la de un pequeño apartamento lejos de nuestra casa, lejos de nuestra vida. No era un gesto de compasión, no era una ayuda. Era la declaración final de que a partir de ese momento, ella ya no era parte de esa casa. «Empiezas desde cero», le dije sin alzar la voz. «Sin dinero, sin nada de lo que tenías aquí. Y sin él, porque a él también le envié una copia de todo». El golpe fue instantáneo. Su cara perdió todo color, los labios se le abrieron, pero no salió ningún sonido. Había entendido lo que eso significaba. No solo la estaba echando de nuestra vida, sino que también le había destruido el refugio que creía tener con su amante. Valeria dejó caer la llave sobre la mesa. «No, no lo habrías hecho», dijo.
Me incliné apenas lo suficiente para que no hubiera duda. Ya lo hice. El sonido de esas palabras llenó la habitación como un golpe de martillo. Dio un paso atrás, casi tropezando con la silla. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez esa noche lloró. No de arrepentimiento ni de amor, sino de puro horror. Del horror de saber que había perdido. Caminé lentamente hacia la puerta de la cocina, pero me detuve antes de salir. Me di la vuelta para verla una última vez, rota, derrotada. No quiero verte aquí al amanecer, le dije con frialdad. Si lo hago, llamaré a la policía. Sus sollozos eran casi inaudibles. Me di la vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás. Cada paso era una liberación. No hubo gritos ni súplicas, solo el sonido de una mujer enfrentándose al final de sus propias mentiras. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Cuando salió el sol, la casa estaba en silencio. Bajé las escaleras. La mesa estaba vacía. Las cajas, los sobres y las llaves ya no estaban. Solo quedaba el tenue rastro de su perfume desvaneciéndose. Abrí la puerta de la calle. Afuera, la calle estaba tranquila. Y ahí en el felpudo encontré algo que no esperaba. La llave azul. Sin notas, sin palabras. Solo la llave. Sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque ya no importaba ganar o perder. Porque al final, todo lo que quedaba era la libertad. Cerré la puerta y por primera vez en años, la casa no se sintió vacía. Se sintió mía. Pensé que todo había terminado, que esa llave azul, dejada en silencio en el felpudo, había sido el último gesto de Valeria antes de desaparecer de mi vida. Pasaron 2 días de paz absoluta. Dormía bien, comía en calma, y por primera vez en años la casa no se sentía como una prisión. Pero al tercer día, justo cuando me servía una taza de café, oí un solo golpe en la puerta. Corto, preciso, como si la persona del otro lado no tuviera intención de irse sin una respuesta. Abrí la puerta y allí estaba ella. Valeria. Su cara estaba pálida, los ojos hundidos, el maquillaje corrido. Ya no era la mujer arrogante que había salido llorando de aquella cocina. Era una persona diferente. Tenía la llave azul en la mano y me la mostró sin decir nada, como una ofrenda. Necesito hablar contigo, dijo con una voz rota que apenas reconocí. Me quedé mirándola en silencio. Todo mi cuerpo me pedía que cerrara la puerta, pero no lo hice. Quizás por curiosidad. Quizás porque en el fondo quería ver hasta dónde llegaría su caída. La dejé entrar. Caminó despacio como si cada paso en esa casa pesara 1 tonelada. Se detuvo en la cocina, miró la misma mesa donde su mundo se había desmoronado días atrás. No fui a ese apartamento, confesó con voz apenas audible. No pude. Me da igual, le respondí con brusquedad. Bajó la mirada, pero no se fue. En su lugar, sacó de su bolso un sobre arrugado y lo puso sobre la mesa. Lo empujó hacia mí con manos temblorosas. Por favor, lee esto. Lo miré dudando. Por un segundo pensé en tirarlo a la basura, pero algo en su mirada, no sé si desesperación o simple resignación, me hizo abrirlo. Dentro había varios documentos, no cartas de amor ni excusas baratas, sino documentos legales, papeles del banco, transferencias y al final, un testamento. Levanté la vista, confundido. ¿Qué es esto? Valeria respiró hondo como si fuera a saltar a un precipicio. Es todo lo que tengo. La casa de mis padres, mis ahorros. Todo está a tu nombre si me das una oportunidad más. No pude evitar reírme. No de felicidad, ni siquiera de burla. Era una risa seca, amarga. ¿Crees que puedes comprar el perdón? Ella dio un paso hacia mí con lágrimas en los ojos. No, no creo que merezca nada. Pero si me dejas ir sin luchar, si no me dejas demostrarte que puedo cambiar, entonces no me quedará nada. La miré en silencio. Una parte de mí quería verla arrastrarse. La otra solo quería cerrar la puerta en su cara para siempre. Y entonces sucedió lo que no esperaba. Valeria se arrodilló allí mismo. Frente a la misma mesa que había sido su sentencia. Por favor, susurró. Solo una última oportunidad. Un silencio pesado cayó sobre nosotros.
Un silencio en el que pude oír mi propia respiración. Me incliné, tomé la llave azul de su mano y la puse sobre la mesa. Luego me incliné hacia ella y le dije algo que la dejó helada. Está bien, tendrás una última oportunidad. Sus ojos se iluminaron apenas, pero antes de que pudiera decir algo añadí, y será la última, porque no voy a perdonar 2 veces. Valeria asintió rápidamente como alguien que se aferra a una cuerda al borde de un abismo. No sabía en ese momento que iba a enseñarle una lección que jamás olvidaría. Porque esta vez, yo no iba a jugar limpio. Valeria creyó por un momento que ese sí era su salvación, que yo de alguna manera todavía tenía suficiente amor para darle una última oportunidad. Pero no entendió que ese sí no era perdón. Era la trampa perfecta. Durante los siguientes días, le permití quedarse en la casa, pero con mis reglas. No dormía en nuestra habitación, no tenía acceso a las llaves y cada una de nuestras conversaciones era cortante, casi clínica. No había gritos ni discusiones, solo un silencio calculado que la consumía más que cualquier insulto. Cada mañana, yo dejaba una hoja de papel sobre la mesa. No eran notas cariñosas ni advertencias, solo una lista. Tarea del día: vaciar el armario que usabas. Devolver las cosas que compraste con mi dinero. Escribir a mano una carta explicando cada una de tus mentiras. Ella no se atrevía a discutir. Hacía todo en silencio con los ojos rojos de tanto llorar. Al 5.º día, le pedí algo diferente. Llamarás a tu madre, le dije mientras desayunaba, y le dirás por qué te estás mudando. No quiero que pongas excusas. No quiero que llores por lástima. Le dirás la verdad. Valeria se puso pálida. Su madre, esa mujer orgullosa que siempre me había mirado con desprecio, ahora oiría de su propia hija cómo lo había perdido todo. No, no puedo, susurró. Levanté la mirada y la miré sin parpadear. Hazlo, te vas esta misma noche sin nada. Ella tembló y lo hizo. Con manos frías, marcó el número y puso el altavoz. Su madre respondió y a través de los sollozos, Valeria lo confesó todo. Yo no dije una palabra. Solo bebí mi café, escuchando la humillación que ella misma se había buscado. Cuando colgó estaba destrozada. ¿Estás contento ahora?, me dijo entre lágrimas. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y sonreí. No, Valeria, pero cerca. Esa noche no durmió. La oí caminar por la casa como un fantasma, abriendo cajones, revisando papeles. Sabía que buscaba algo. Una salida. Pero no la había. Al amanecer bajé a la cocina. Se sentó en la mesa con una mirada perdida. En sus manos, la llave azul. ¿Sabes lo peor de todo?, me dijo sin mirarme. Que yo pensaba que eras débil. Lo sé, le respondí sin ninguna emoción. Y ahora me doy cuenta de que nunca lo fuiste. Se levantó lentamente y puso la llave sobre la mesa. Luego dio un paso hacia mí. Por un segundo pensé que iba a suplicar de nuevo, pero no. En su lugar, dijo, mañana me iré. No porque tú me lo digas, sino porque no aguanto más verme en este espejo que has puesto delante de mí. No le respondí. No era necesario. Ya había perdido antes de empezar. Esa mañana, viéndola subir las escaleras con el rostro hundido en las sombras, entendí algo. No había venganza más cruel que hacer que alguien se derrumbe sin siquiera tocarlo. Y Valeria ya era una ruina. El día llegó sin dramatismo. No hubo discusiones ni lágrimas escandalosas. Solo el sonido de las maletas bajando por las escaleras y el eco de una casa que, poco a poco, empezaba a recuperar su silencio. Valeria era otra. Su pelo, antes perfectamente cuidado, le caía sin orden sobre los hombros. Sus manos, que una vez se movían con elegancia, ahora parecían cansadas, temblorosas. No quedaba ni rastro de la mujer que había regresado sonriendo esa noche después de su infidelidad. La observé desde el umbral de la cocina mientras arrastraba su última maleta hacia la puerta. Ni una vez me miró. Tal vez porque no podía o porque temía lo que vería si lo hacía. Cuando finalmente terminó, dejó la llave de la casa sobre la mesa. La miré. Era el último detalle de un juego que ella misma había comenzado y que yo había terminado sin piedad. Ya está, dijo con voz quebrada.
No le respondí. Me acerqué a la mesa, tomé la llave y me la guardé en el bolsillo. Luego, sin apartar la mirada de ella, le dije, no regreses. Valeria apenas asintió. No hubo súplicas ni palabras vacías. Tomó su bolso, abrió la puerta y antes de salir, se detuvo un solo segundo. Volteó la cara como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. En lugar de eso, cruzó el umbral y desapareció. El silencio que siguió fue absoluto. Caminé hacia la puerta, la cerré con firmeza y me quedé allí, apoyado contra la madera, respirando hondo. La casa estaba vacía, sí, pero por primera vez, no sentí esa vacuidad como una maldición, sino como una victoria. Me acerqué a la mesa. Allí, donde todo había empezado, solo quedaba un pequeño sobre. Lo abrí. Era una carta de Valeria. La leí sin prisa. Sé que no merezco perdón. No busco excusas. Solo quiero que sepas que de alguna manera has ganado. No porque me hayas echado, sino porque ya no hay nada que pueda hacer para lastimarte. Me has quitado lo único que me quedaba, el poder sobre ti. Sonreí. No era una sonrisa de burla o crueldad. Era la sonrisa de alguien que, después de años de dudas, había recuperado el control de su vida. Tomé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en la misma carpeta negra con la que todo había empezado. Luego me serví una taza de café, el aroma llenó la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, este lugar no era un escenario de guerra. Era mi refugio. Me senté a la mesa, mirando el espacio vacío donde ella solía sentarse. No sentí tristeza ni sentí odio, solo una profunda y definitiva calma. Valeria había cruzado el umbral y nunca regresaría, y yo, por fin, era libre. Me bebí el último sorbo de café y miré por la ventana. Afuera, el sol empezaba a iluminar el barrio. Un nuevo día. Una nueva vida. Sin ella. Sin mentiras. Sin cadenas. Y por primera vez entendí algo con absoluta claridad. A veces la mejor venganza no es gritar, no es destruir, sino dejar que el otro te vea levantarte mientras ellos se hunden. Y yo ya estaba de pie.